Bueno, vamos a pasar a la última de las ponencias iniciales. En este caso es Sebastián Senegal, que es Head of Spain, Portugal and Latam en Edmond de Rothschild. Sebastián. Gracias, Vicente. Gracias, Pinek. Gracias a todos los que nos escuchan y gracias por haber dado este mensaje de like justo antes de mi presentación. Te lo agradezco. Lo bueno de ser el último es que ya básicamente se ha hablado de todo lo que quería decir, pero aún así voy a intentar dar mensajes un poco distintos de lo que pensamos de Edmond de Rothschild. La primera diapositiva ya Inés lo ha comentado, un año horrible el año pasado. La verdad es que ninguno de nosotros pensaba que podía ocurrir. Yo me atrevo a decir que pienso que no se puede repetir, por lo cual esa es una buena noticia. Y bueno, desde Edmond de Rothschild llevamos 250 años en el sector financiero, por lo cual hemos visto bastantes ciclos. Esperemos que el año que viene de verdad sea un año en general mejor para todas las clases de activos. Ya veremos y entraremos más en detalles de según qué clase de activos. Se ha comentado mucho la palabra inflación y a mí me gustaría comentar la palabra desinflación, una traducción de un término inglés. Nosotros pensamos que estamos yendo hasta una desinflación. Como ya se ha comentado, de momento es verdad que la bajada de la inflación es bastante técnica, ha salido una buena cifra en Estados Unidos, bastante técnica por todo lo que se ha comentado de la cadena de suministro, materias primas, etc., etc., pero creemos en todos casos que estamos en un panorama de desinflación que es positiva. Aún así, la incertidumbre que tenemos en el mercado laboral, en Estados Unidos sobre todo, con una subida de sueldos que todos esperamos también para nosotros, para Europa, pero ya veremos. Pero en Estados Unidos sí que las tienen, del 5%, eso significa una inflación que difícilmente puede bajar el 4%. Por lo cual, una inflación que va a ser larga, pero estamos delante de un panorama de desinflación claro. Eso es positivo. También se ha comentado, a ver si el mercado ahora mismo está siendo demasiado optimista o no en cuanto a la ralentización del ciclo monetario, del ajuste monetario más bien. Puede ser, efectivamente, el mercado anticipa, creo que eso no se ha comentado, bajadas de tipos posiblemente en 2023, eso no creemos nosotros, pero lo mismo que estamos con la inflación, con la desinflación, ante un panorama de transición de poco a poco ir a menos, pensamos efectivamente que los tipos van a ir claramente la subida de tipos va a ir a menos en 2023, no hasta bajar tipos. Ojo con la liquidez, es verdad que tenemos el quantitative tightening en Estados Unidos, bueno, también en otros países, pero sobre todo en Estados Unidos. Poca liquidez en los mercados y eso es un tema que también me trae bastante incertidumbre. Ahora hablamos de renta variable y luego renta fija. Es verdad que se ha comentado, seguramente vamos a tener una recesión, eso desde luego va a ser difícil que no la tengamos. En nuestra opinión, desde Edmond Rothschild, más ligera en Estados Unidos y a lo mejor más fuerte en Europa. Se ha comentado el tema de Ucrania y muchos otros temas energéticos que son complicados. Pero si tenemos una recesión, es verdad que difícilmente podemos pensar que no va a tener impacto en las acciones. El tema de la desinflación es positivo para la expansión de los múltiplos en cuanto a renta variable, pero es verdad que la recesión tendrá un impacto negativo sobre beneficios, lógicamente. Por lo cual ahí un poco dividido, ni pesimista, ni optimista, ni entusiasta, pero sí creemos que hay oportunidades en todos casos a largo plazo sobre renta variable y según qué zona. No creemos que hay que centrarse el año que viene en una zona en particular. Hay empresas europeas que exportan mucho y están aprovechando bastante el tema del dólar fuerte, por ejemplo. Empresas americanas que también se han visto muy castigadas por el tema de subida de tipos este año y que seguramente se van a ver menos castigadas, por lo cual no centrarnos demasiado en tema geográfico, tampoco demasiado en tema de estilo, value, growth. Creemos que es un año justamente que va a ser bastante de stock picking, ¿no? Bastante de centrarse en los fundamentales de las empresas. Parece que le había dado al botón malo. Nada. Y ahora hablamos de renta fija. No quería que hablara de renta fija. Sí, voy a hablar de renta fija. Renta fija, desde luego, pensamos que si el 2022 era o tendría que haber sido el año del cash, el 2023 tiene que ser el año de la renta fija, desde luego. Aquí tenéis una pequeña gráfica, básicamente con los niveles de spread de riesgo, de prima de riesgo que tenemos hoy en día en los mercados sobre distintos activos, que veis aquí en esta gráfica. La esperanza de rentabilidad a 12 meses
es muy buena para básicamente todos los activos con riesgo de renta fija, por lo cual 2023, desde luego, el año de la renta fija. Muy bien, pues ahora nos falta por conocer los 3 fondos de inversión, las 3 ideas de inversión que nos traen desde Edmond de Rothschild. No sé si lo voy a decir en el mismo orden que va a aparecer en la pantalla, pero bueno, voy a empezar con la renta fija, porque he terminado con la renta fija. Hay 2 fondos que queremos comentar más que todo. El primer fondo es de RSICAV, Millésima World 2028, un fondo esencialmente high yield, pero sobre todo un fondo a vencimiento. Era un buen fondo, sí, sí. Básicamente un fondo a vencimiento que tiene la gran ventaja, aparte de que ahora tenemos yields muy interesantes, la gran ventaja de los fondos a vencimiento, las expectativas de yield se cumplen, porque los clientes en principio, en general, se quedan en el fondo y nunca te ves obligado a vender activos a un precio malo en los fondos a vencimiento, por lo cual Edmond de Rothschild SICAV Millésima World 2028, un fondo a vencimiento esencialmente high yield para aprovecharle las yield actuales y además de la virtud de un fondo a vencimiento. El segundo de renta fija, vamos a ver si también sale el buen fondo, Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation, un fondo ya para navegar en aguas turbias, nuestro fondo más grande en Edmond de Rothschild, también es buen fondo. Ahí jugando con todas las clases de activos de renta fija, con duración, pudiendo estar corto o largo, vamos a tener todavía un ciclo largo de incertidumbre y volatilidad en los tipos, por lo cual fondos de renta fija flexible global como es este fondo nos parece muy adecuado. Y el último fondo, un fondo de renta variable. Hemos hablado de la tenencia de datos, Inés lo ha hecho justo antes, nuestro fondo, el Edmond de Rothschild Fund Big Data, que es un fondo claramente temática Big Data, temática tecnológica, un fondo equity global que invierte en empresas tecnológicas, pero no solo, también en empresas que están aprovechando la revolución de datos, diversificación geográfica, diversificación de estilo, diversificación de sectores, lo que hemos comentado antes y lo que creemos que es importante para 2023.